Para todos, qué rico poder saludarles en un programa, esto no es una pildorita, es un programa en las cartas de Lina, de una pregunta que me están haciendo a través de las cartas de lina@gmail.com, y me parece que es una pregunta muy interesante porque estamos también llegando al final del año para comenzar un nuevo año, y muchas congregaciones tienen en su programación el ayuno de fin de año, que es el tiempo que se dedica a adorar a Dios, a agradecer a Dios, a exaltar a Dios por todo lo que nos ha dado durante todo un año. Me están preguntando por qué es importante ayunar, si el ayuno es necesario, porque hay congregaciones que dicen que no hay necesidad de hacerlo. Antes de contestarle a esta persona, quiero, con todo respeto, siempre, mi intención no es juzgar, no es señalar, no es criticar, como siempre lo digo, decir que respeto a las congregaciones que dicen que no hay necesidad de ayunar porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Respeto a las congregaciones que dicen que no hay necesidad de ministrar una liberación o de atar demonios porque a través de Jesús ya son libres. Respeto todo esto, pero yo creo que la palabra de Dios es clara en el Nuevo Testamento. Porque es que muchos dicen, es que estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia. Pero bajo la gracia Jesús también ayunó. Bajo la gracia Jesús también ató demonios. Quiere decir que todavía se debe hacer un proceso en la vida de las personas. Hoy me voy a, voy a tocar el tema del ayuno conforme el Espíritu Santo me ha guiado a hacerlo, con versículos no solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Pido a Dios que lo que Él me mostró, que lo que Él me enseñó para hacer este programa pueda ser dirigido por el Espíritu Santo y pueda llegar al corazón de cada una de las personas y les quede clara la importancia del ayuno. Para mí el ayuno es supremamente importante. Jesús lo hizo cuando estuvo en el desierto 40 días. Jesús lo hizo para atar al hombre fuerte, cuando nos dice que hay cosas que solamente salen con oración y ayuno. Bueno, no lo hizo, lo dijo, ¿sí? Jesús ató y echó fuera del gadareno, del endemoniado de Gadareno, los demonios. Y el mismo Jesús dice que haremos las cosas que Él hizo y aún mayores que las que Él hizo. Nos delegó una potestad. Pero me voy a centrar en el ayuno. En el ayuno de acuerdo a lo que dice la palabra. Y aquí les hablo también a los que dicen que porque estamos en el tiempo de la gracia, pues la ley ya pasó y no tenemos por qué ayunar. Y quiero apoyarme en los versículos, y si usted tiene una Biblia, sea la Reina Valera, sea la Traducción Viviente, sea, si es católico, la Dios habla hoy, la TLA, en la versión que usted tenga, que sea de sana doctrina, que no sea adulterada, vamos a poder hacer seguimiento a este tema tan interesante como lo es el ayuno. Del ayuno, pero conforme a la palabra de Dios. Hechos 13 del 2 al 3 dice: ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impuso manos y los despidieron. Si vamos al versículo 1 del capítulo 13 de Hechos, leemos que estaban reunidos grandes hombres de Dios. Dice la palabra que estaban profetas, que estaban maestros de Antioquía, estaban Bernabé, estaba Simeón, el que llamaban el negro, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, compañero del rey Herodes desde la infancia, estaba Saulo que ahora lo conocemos como Pablo. Tomar decisiones en la obra del Señor es de suma responsabilidad, y quiero de pronto hablarles a aquellas personas que están en un liderazgo, en un pastorado, y dicen que el ayuno no es necesario. Respeto de verdad, pastor, líder, lo que usted piensa, pero creo que la palabra de Dios es muy clara en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, y es de tanta responsabilidad de quien está al frente de la obra de Dios tener en cuenta el ungir, el escoger el liderazgo, el escoger las personas que van a servir en la casa del Señor.
que al momento de escoger o consagrar a alguien, se tiene que tomar un tiempo de oración, un tiempo de adoración y un tiempo de ayuno, según lo dice Hechos 13, no le dice Lina María Pérez, lo dice la palabra de Dios, para poder escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo. Por eso les digo, respeto a los pastores que no van con el ayuno y que van escogiendo como a dedo. No, es que este es puntual, este asiste a la iglesia todos los domingos, este hace todos los estudios, Entonces, llamemos a esta persona para el ministerio, para el servicio de Dios, sin haber orado, sin haber tomado un tiempo de ayuno, sin haber pedido una dirección específica por parte de Dios. Es una responsabilidad inmensa la que el Señor está poniendo en las manos de los pastores, a los cuales les ha delegado una grey. Tiene que haber un proceso, tiene que pasar un proceso. Y eso lo podemos ver en Samuel, el profeta Samuel, cuando Dios le ordenó ungir a David. El profeta Samuel, me imagino, tuvo que haber pasado tiempos donde él oraba para poder saber cuál era la dirección de Dios y a quién debía de ungir y no irse a equivocar. Los hijos de Isaí podían tener buena apariencia, podían quizás ser juiciosos, de pronto estar bien, leer la palabra, todo eso. Pero la dirección de Dios era precisa para Samuel y no era para ninguno de ellos, sino para David, la unción, el derramamiento del aceite para ungir al nuevo rey, que era David. E incluso cuando llega Samuel a la casa de Isaí, no estaba David presente. Y Samuel dice, ¿acaso tienes otro hijo? Al cual Isaí le dice, sí, está cuidando las ovejas. Y era tan clara la dirección del Espíritu Santo en Samuel, que le dijo, manda y tráelo por favor. Y trajeron a David y Samuel lo ungió con aceite. Derramó aceite sobre la vida de David, ungiéndolo como el rey que Dios había escogido. Yo creo que ahí vemos dos cosas. Vemos en Hechos 13 el tiempo de la gracia, estamos bajo el tiempo de la gracia y hay necesidad de orar para escoger, para ungir, para consagrar las personas al servicio de Dios por parte de los líderes o maestros o pastores a los cuales Dios les ha puesto al frente una grey. Y vemos la ley en el tiempo de Samuel, cuando escuchó la voz del Espíritu Santo para la unción del nuevo rey, que era David, a pesar de que Isaí tenía más hijos que quizás de pronto eran buenos hijos, caminaban de pronto con la voluntad de Dios, pero ellos no eran los que debían ser ungidos, tenía que ser David. Entonces, el punto número 1 es la responsabilidad que tiene un pastor, un ministro de Dios, para escoger, para consagrar a alguien que Dios debe mostrarle. Y para poder escuchar bien la voluntad de Dios, en el versículo 2 y 3 de Hechos 13, el Señor habla muy claro sobre la adoración, sobre la oración y sobre el ayuno para ungir, consagrar y enviar. Entonces espero que esta parte a nivel de pastoral y de liderazgo, con todo respeto para todos los pastores, les estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, no Lina María Pérez, y es fundamental que un pastor tenga muy presente a quién va a poner a servir en la iglesia, a quiénes va a ungir para ser futuros pastores quizás, a quiénes va a tener a su lado para que puedan ayudar a fortalecer su fe. Esto es fundamental. En el versículo 4, ahí mismo en Hechos, dice, ya vemos que después de escogerlos y consagrarlos, enviaron a Bernabé y a Saulo. Vemos una manera clara de que el ayuno no es para aguantar hambre, como muchas personas creen. Hay personas que dicen, yo voy a ayunar tal día, y se ponen a aguantar hambre, pero no hay oración, no hay adoración, no buscan el rostro de Dios, no buscan la presencia de Dios. Y el ayuno tampoco es para manipular a Dios. No es para hacerle ver a Dios qué necesitas a nivel material. No, el ayuno viene con propósito santo. El ayuno viene para cuidar la grey de Dios de caer en manos de personas que no deben ser consagradas para el servicio de la obra del Señor, porque no tienen quizás el fundamento, la integridad,
Yo pienso que Dios les enseña a cada pastor quiénes deben estar al lado de él, a quiénes debe ungir como copastores. Bueno, entonces, número 1, la responsabilidad que tienen los hombres de Dios para consagrar y para ungir. Y para ello necesitan adoración, oración y ayuno. Otro versículo que está en el Antiguo Testamento es Isaías 58 del 6 al 7 y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo le cubras y no te escondas de tu hermano? Número 2, quiere decir, no es hacer una penitencia, lo que nos quiere decir Isaías 58. Las personas lo ven como haciendo una penitencia. Entonces tengo que darle al que está aguantando hambre, tengo que ayudar a No se trata de hacer una penitencia, como muchas personas lo ven. No se trata de hacer las cosas para que otros los vean. En el versículo 5 dice: ustedes se humillan por hacer penitencia, por pura fórmula. Mira lo que Dios está diciendo. Se visten de tela áspera, se cubren de ceniza, y a eso se le llama ayunar, pues eso desagrada al Señor. Si yo estoy ayunando, yo no tengo por qué mostrarle a las personas que estoy ayunando, ni tengo que tener mi cara pálida. Ay, ¿qué le pasa, hermano? Ay, es que estoy ayunando. No, el ayuno debe traer gozo en el corazón. El ayuno debe traer dirección de Dios, buscar la presencia de Dios. Y no es una penitencia. El ayuno es algo tan serio y se debe hacer con reverencia. No tener que gritar a los 4 vientos, y lo digo con respeto, lo que se está haciendo. Dios nos manda a ayunar por aquellos que sus vidas espirituales están presas quizás en vicios, en malos hábitos. Dios nos manda a ayunar por aquellos que han pasado por injusticias siendo inocentes. Dios nos manda a ayunar por los oprimidos y pobres de espíritu, porque si no lo hacemos nosotros que tenemos conocimiento de Dios, ¿quién más lo va a hacer por ellos? Dios nos manda a orar para que se suelten, se rompan las cadenas que atan las personas. Es decir, ayunar y orar para romper el yugo de esclavitud por los que muchos están atados. Orar por quienes tienen necesidad de comida no solamente física, sino también espiritual. Yo llevo en mi mano el pan para el hambriento, pero en la otra llevo la palabra de salvación para esa persona que tanto necesita de Dios. Ayudar a quienes lo necesitan, pero teniendo en cuenta que no es una ayuda para alcanzar la salvación. No, yo voy a ayunar y voy a ayudar a esta persona y con eso voy a alcanzar mi salvación. No, estás muy equivocado y te lo digo con perdón y con todo respeto. El ayuno se hace para orar, para ir por aquellos que necesitan recibir a Jesús, para ir por aquellos que necesitan ser salvos, porque el enemigo los tiene atados. El ayuno en Isaías 58 es un ayuno con propósito de sanidad, con propósito de libertad, con propósito de misericordia por el perdido, de justicia, y es así como debemos presentarnos en oración a la hora de ayunar, y que sea Dios el que haga en la vida de las personas, y no orando con manipulación, porque este tipo de ayuno de manipulación le desagrada a Dios. Mas si lo hacemos de la manera como el Señor lo está mostrando en Isaías 58, va a abrir puertas y Dios va a traer respuestas según lo dice Isaías 58 en el versículo 9. Así que ayunar no es para alcanzar mi salvación. Ayunar no es para hacer obras de caridad y gritárselas a todo el mundo. Ayunar no es criticar a los demás por lo que están pasando. Es tener misericordia, es tener compasión, es guardar mi boca, mi lengua, es decirle a mi carne no. Y no estoy hablando de la carne que nos comemos, estoy hablando de nuestra vida. Es decirle, Señor, me niego a mí mismo en este día, a mí misma. Voy a rendir un ayuno por aquellas personas que necesitan salvación en mi familia, que necesitan salvación en mi vecindario, que necesitan salvación en mi ciudad,
que necesitan libertad espiritual porque están presos no en una prisión física, sino en una prisión espiritual. Número 3, la palabra de Dios es fundamental para un ayuno. Sin palabra de Dios, sin promesas, sin exhortaciones, porque Dios en la palabra nos exhorta, viene siendo un tiempo de aguantar hambre y en un tiempo sin calidad. Si el ayuno no tiene palabra de Dios, es un tiempo sin calidad, sin fortaleza espiritual. La palabra de Dios debe ser la lámpara que ilumine lo oscuro que hay en las vidas, y al ayunar, Dios va a resplandecer las vidas de las personas con su luz. Necesitamos la palabra de Dios para fortalecernos. Necesitamos la palabra de Dios para guiarnos. Necesitamos la palabra de Dios para tomar decisiones fundamentales que van a hacernos crecer espiritualmente. Número 4, buscar el rostro de Dios en lo secreto. Mateo 6, del 16 al 18. Hay que buscar el rostro de nuestro Dios todos los días en intimidad, todos los días en comunión. Pero tenemos también que tener presente lo que dice la palabra en Mateo de acuerdo a este tema que estoy tocando y que es muy importante tenerlo presente y conocerlo. Dice, cuando ayunes, que no sea evidente porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos, lo que les decía anteriormente. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Más que qué? Más que la misma miserableza, porque no va a pasar nada. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate, ponte lindo. Eso es como cuando a veces yo me siento mal de salud y me arreglo, me organizo y la gente dice, pero tú no pareces enferma. Y le digo yo, es que yo puedo estar enferma, pero yo no le tengo que mostrar a toda la gente que estoy enferma. Yo estoy enferma, pero no tengo que ir al médico en pijama ni diciéndole allá toda pálida y me estoy muriendo, doctor. No, yo me organizo hasta para ir al médico. Es que nadie tiene que saber, porque Dios sabe las cosas. Dios conoce los corazones. Versículo 18, así que nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. En la Reina Valera dice en el secreto. Y tu Padre, quien todo lo ve en el secreto, te recompensará en público. La recompensa viene de Dios. La recompensa viene de Dios y ese es el ayuno que a Dios le gusta, buscar su presencia, buscar su rostro, no para que nos vean los demás, sino para que Dios vea nuestro corazón, la intención de nuestro corazón y pueda ver nuestra comunión con Él. Los hombres que ayunan buscando el rostro de Dios y lo buscan en secreto, su recompensa ¿cómo será? En público. No se ayuna para pedir cosas materiales, que esto me lo preguntaron. Yo no ayuno para que Dios me regale una casa, me regale un carro, me regale viajes, me ayude a pagar el arriendo, me ayude. No, yo no ayuno para esas cosas. Yo oro para esas cosas para que Dios, como dice Filipenses 4:19, supla mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero el ayuno es otra cosa. Se ayuna para ser fuertes espiritualmente, para aprender a confiar, a descansar en Dios, para tener más intimidad y aprender a conocer al Señor y comprenderlo. En Jeremías, no recuerdo el versículo, hay una parte que dice que a Él le complace que le conozcamos, que le comprendamos. Y eso se puede conseguir en el ayuno, para tener esa intimidad, esa relación con Dios, para presentar las necesidades de otros, como dice Isaías 58, esas necesidades más sentidas que requieren de una sanidad emocional, de una sanidad física, de una libertad espiritual, de una salvación de almas. No para mi salvación, porque el único que me salva es Jesús, pero puedo orar para que Dios pueda traer salvación a la vida de otras personas a través de presentarles a Jesús o pedirle a Dios que ponga obreros en sus caminos, que les compartan de Jesús y estos puedan abrir su corazón y puedan venir a salvación. El ayuno
también es para que como ministros de Dios encuentren la dirección y escuchen la voz del Espíritu Santo para llevar la grey hacia adelante y que sea proyectada esta grey, llevada en avance de la mano de Dios, de su voluntad. Se hace para ungir y para consagrar líderes, para consagrar pastores, para consagrar personas que le van a servir a Dios. Se ayuna para ponerle freno a la lengua, para ponerle freno a la crítica, para decirle a mi carne no. Y vuelvo y digo, no a la carne física, a mi vida, a mi lengua, no crítica. No juzgamiento, no señalamiento. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, criticar, señalar la vida de otras personas? No se ayuna por nuestras necesidades básicas, para eso está la oración. Se ayuna para nuestras más inmensas necesidades a nivel espiritual. Cuando estás bajito, por ejemplo, en orar, en leer la palabra, ¿por qué no ayunas? Y le dices, Señor, fortalece mi espíritu. Señor, yo levanto mis manos para que tú me ayudes a retomar nuevamente el alimento diario que es tu palabra. Para eso es el ayuno. Y sabes, cuando aprendemos a ayunar de la manera correcta, les mostré versículos estando en el tiempo de la gracia y le mostré un versículo estando en el tiempo de la ley, la importancia del ayuno. Y eso que Jesús también dice en un versículo, que el hombre fuerte hay que atarlo y echarlo fuera, pero que hay demonios, digámoslo así, lo estoy parafraseando, que no salen sino con oración y ayuno. Si el mismo Jesús ve la importancia del ayuno, si el mismo Jesús estuvo 40 días ayunando, tentado por Satanás, para fortalecer él mismo su espíritu y poder obedecer y hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos fortalecer nuestro espíritu para hacer la voluntad de Dios? Y tenlo por seguro que se va a cumplir Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que ahí les dejo la respuesta a la carta que me escribieron con respecto al ayuno. Nuevamente me dirijo a los pastores que manejan congregaciones y de pronto pueden llegar a escuchar este audio. Pastores, con todo respeto, pues no comparto lo que hacen, pero les respeto. Para mí, Lina María Pérez, creo y considero que el ayuno, la oración, es fundamental, es necesaria en la obra del Señor, en la vida personal. Pero eso es decisión de cada uno de nosotros. Cuando le creemos a la palabra, así estemos bajo el tiempo de la gracia. Un abrazo grandísimo, Dios me los bendiga, espero les haya servido. Y a las personas que quieran ayunar en este tiempo que se acerca ya de fin de año, hagan un ayuno, no para aguantar hambre, sino para agradecer a Dios porque tienes vida, porque tuviste salud, porque Dios te respaldó, porque Dios fue fiel con tu vida, con tu casa, con tu empleo, porque nada te faltó, porque el Señor te fortaleció, porque en momentos de enfermedad te sanó, porque en este momento tienes tu familia completa quizás, por tantas cosas que agradecerle al Señor. Tengan ese tiempo de ayuno, no para pedir, sino para agradecer y decirle, Señor, gracias por este 2022 y entregamos en tus manos, en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, el 2023. Gracias por suscribirte a las cartas de Lina María Pérez Guzmán. Ya me encuentras como @Lina María Pérez Guzmán en YouTube y en las redes sociales @Lina y sus cartas en Facebook, @las cartas de Lina en Instagram y también en lascartasdelinainteractivo.blogspot.com. Un abrazo gigante, Dios les bendiga, un beso inmensísimo y de verdad que esta palabra haya sido de bendición para todos.